Buenas, mi nombre es Ignacio Porras Mi nombre es Dylan Retán. y somos miembros del grupo del Brazo Biónico. El día de hoy vamos a hablar y hacer una exposición acerca de la memoria RAM y los diferentes tipos que existe de ella. Muy bien, para introducir con el tema de memoria RAM, vamos a hablar un poco sobre la historia de las memorias RAM. Uno de los primeros tipos de memoria RAM fue la memoria de núcleo magnético, la cual fue desarrollada entre 1949 y 1952. Esta fue usada en muchos computadores hasta que se desarrolló los circuitos integrados a finales de los años 60, y entre los años 60 y los años 70. Después, en 1969, fueron lanzadas las primeras memorias RAM basadas en semiconductores de silicio. Estas fueron desarrolladas por parte de Intel y las cuales tenían 64 bits de memoria. En el año 1973 se presentó una innovación que se convirtió como en el estándar de las memorias DRAM, DRAM, que es la multiplexión de los tiempos de direcciones de memoria. La empresa que hizo esa innovación fue Mostec. Lanzó la memoria RAM MK 4096, la cual tenía 4 kilobytes y tenía un empaque de 16 pines. Después, a finales de los 80, el aumento de la velocidad de los procesadores y el aumento del ancho de banda se necesitaba. Por ende, dejaron atrás las memorias DRAM, las cuales el esquema original las teníamos TEC. La tecnología de la memoria actual usa una señal de sincronización para realizar las funciones de lectura y escritura, de manera que siempre está sincronizada con el reloj del bus de memoria. A diferencia que las antiguas memorias, por ejemplo, la FPM y la EDO, que eran asincrónicas. Hace más de una década que toda la industria se decantó por las tecnologías sincrónicas, ya que permiten y hacen posible que se puedan tener memorias o integrados, por decirlo así, que funcionen con frecuencias superiores a los 66 MHz. Hablando de las mejores memorias RAM hasta el momento, la más avanzada y la que tiene mejor desempeño se llama G-Skill Trident Z. Ok, muy bien. ¿Dónde se localiza la memoria RAM? La memoria RAM se localiza en la placa madre de la computadora. Esta se conecta a estos ranuras o conectores, o también llamados slots. Aquí, por ejemplo, en esta se pueden conectar más de una. De hecho, se puede conectar varias. Y eso depende mucho también de la computadora o de la placa madre que se tiene. Ok, ahora sí. Vamos a explicar qué en sí es la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo. En esta se almacena de forma temporal los datos de los programas que se está utilizando en el momento. Las siglas RAM significan Random Access Memory, o lo que también sería como por ejemplo memoria de acceso aleatorio. Y es un tipo de memoria que se puede encontrar en cualquier dispositivo, ya sea computadoras de escritorio, laptops, hasta como teléfonos celulares. A lo que se suele referir como una memoria RAM, cuando se está hablando de ella como un componente físico, es a las tarjetas que van conectadas directamente a la placa madre, como comenté anteriormente. Estas tarjetas tienen diferentes módulos de memoria integrada que están conectados entre sí. Y en dispositivos como computadores hay ranuras o slots que estas se pueden conectar. La memoria RAM tienen dos características que la diferencian del resto de tipos de almacenamiento. Por ejemplo, una de estas es que tiene mucha velocidad y la otra es que los datos se almacenan de forma temporal. O sea, los datos no se almacenan ahí, no están ahí siempre. Se almacenan y se borran cuando ya no se necesitan. Esto quiere decir que cada vez que yo apague o reinicie la computadora, los datos, lo normal es que esos datos almacenados en la RAM
se pierdan o se borren. Teniendo en cuenta que la RAM sirve para que una computadora o un celular o lo que sea gestione los datos de las aplicaciones que están funcionando, la cantidad de RAM que tenga ese dispositivo afecta directamente al rendimiento que se va a tener. Por ejemplo, cuando más RAM se tenga, más aplicaciones se podrán abrir o usar a la vez. De ahí la importancia que qué tanta RAM tiene una computadora. Y si tiene muy poca, puede llegar a ir a trabajar lento. Cuando hablamos de microprocesador, el microprocesador trabaja y busca los datos en la memoria RAM. Es decir, cuando estemos trabajando con un programa, por decir así, lo que sea que esté abierto, este programa tendrá archivos o datos en la memoria RAM y el microprocesador va a la memoria RAM, busca las instrucciones que le demos al programa para así ejecutarlas. Esto hace mucho más eficiente a la computadora o al dispositivo, ya que tendrá que buscar las instrucciones, por decir así, en el almacén donde están las instrucciones que va a necesitar para el trabajo. Por ejemplo, si tuviera que ir a buscar las instrucciones al disco duro, se tardaría mucho más, ya que dentro del disco duro hay muchas más instrucciones que en ese momento no se necesitan y porque ahí están todos los programas que están instalados en la computadora, no en los que yo estoy trabajando actualmente. Esas son una de las ventajas de la memoria RAM. Eh, digamos, si yo en este momento abriera Word y estoy trabajando en él, y todas las instrucciones que yo ocupo para hacer algo en Word estarán almacenadas en la memoria RAM en ese momento. Y si trabajo con 2 o 3 programas al mismo tiempo, esos 2 o 3 programas al mismo tiempo estarán almacenados en la RAM. Ok, ¿para qué sirven las memorias RAM? Por ejemplo, una computadora o un teléfono celular no ejecuta todas las acciones utilizando solo el disco duro, ya que si lo hiciera, por decir así, trabajaría muchísimo más lento, como expliqué antes. Por eso se utiliza un tipo de memoria mucho más rápida y que para hacer las tareas como casi inmediatas. Y esta es la encargada de almacenar las instrucciones de la CPU o los datos de las aplicaciones necesitan en el momento. Como repetí, estas instrucciones o estos datos van a estar en la RAM hasta que se apague o se reinicie. O se necesita el espacio de la RAM por otros datos nuevos. Ahora voy a hablar un poco de la capacidad de la memoria RAM. Como se vio anteriormente, la RAM es un almacén de datos y lógicamente una de las características más importantes es cuántos datos esta puede almacenar. Cuanto más datos esta puede guardar o almacenar, con más programas se podrán usar a la vez o al menos tenerlo abiertos al mismo tiempo. Y más aplicaciones se pueden ejecutar en el dispositivo. La memoria RAM puede ser utilizada por las aplicaciones de diferentes maneras. Por ejemplo, si yo estoy usando el navegador, un navegador como por decir Chrome, todos los datos de las páginas web que visite suelen almacenarse en la RAM para que cuando éste acceda a alguno de estos sitios, cuando yo acceda a alguno de estos sitios, los datos siempre estén ahí y no tengan que cargarse de nuevo. Debido a esto, por eso muchos navegadores utilizan mucha memoria RAM. Las aplicaciones que están abiertas, aunque sean en segundo plano, se quedan almacenadas en la RAM, de manera que pueden utilizar de forma mucho más rápida sin tener que andar, como por decir, abriéndolas de nuevo o escribiéndolas nuevamente en el disco duro. Por eso, mientras más memoria RAM se tiene, más aplicaciones se pueden usar a la vez y más eficiente va a ser nuestra computadora, lo cual va a afectar de manera positiva a la multifunción de nuestro computadora o de nuestro dispositivo, ya sea uno móvil o una laptop. La cantidad de datos que entran a la memoria RAM
se llama la capacidad de memoria RAM. Esta capacidad se mide en gigabytes. Cuando compremos una memoria RAM nueva, debemos insertarla normalmente en el slot o la ranura llamada DIMM, D-I-M-M, de la placa madre o de la, sí. Y es importante saber la capacidad que puede tener cada bloque de memoria en función del tipo. Más adelante veremos eso. Nuestro compañero va a explicar los tipos. Hay que tener cuidado al comprar, por ejemplo, cuando yo consiga un juego, un programa nuevo en nuestra computadora, tenemos que tener en cuenta la cantidad de RAM que este va a necesitar, porque puede ser que nuestro computador no tenga la capacidad de RAM necesaria para correrlo, por lo cual no puede o abrir el programa o no va a poder correrlo, por lo tanto no nos funcionará. Los datos más importantes de la RAM o las características de memoria RAM son la capacidad de almacenamiento que tenga esta en bytes, megabytes o gigabytes, y la velocidad con que esta va a enviar los datos al microprocesador para que éste los procese. Básicamente esta velocidad que los procesa va a estar en hercios o megahercios. Hay que tener en cuenta que, por decir así, una memoria RAM se puede expandir comprando diferentes memorias de mayor capacidad y añadiéndolo a la placa madre. Eso sí, eso también depende de la cantidad de slots que tenga la placa madre que posea nuestra computadora. Y depende mucho de la computadora. Por ejemplo, en un dispositivo móvil no se puede hacer eso. En algunas laptops sí se puede hacer eso porque trae una ranura extra. Ahora mi compañero va a hablar de los diferentes tipos de memoria RAM. Gracias, Nacho. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, gracias. Bueno, yo voy a dar inicio. Obviamente, como ya Nacho lo dijo, yo voy a hablar sobre los tipos de la memoria RAM. Bueno, voy a empezar con la memoria DRAM, la cual sus siglas significan Dynamic RAM. Esta es una de las primeras memorias basadas en semiconductores de silicio y eran de tipo asincrónico en un principio. La característica más importante que introdujeron estas memorias fue su estructura de transitor y condensador. Era posible almacenar un dato dentro de una celda de memoria alimentando al condensador de ella cientos de veces por segundo para que este dato permaneciera almacenado. Este tipo de memoria es volátil. Y bueno, ¿qué significa que es volátil? Básicamente que cuando se le desconecta una fuente de poder o cuando ya no recibe energía, va a perder su contenido. Las DRAM eran de tipo sincrónico, ya como lo acabo de decir, por lo que no existía un elemento que sincronizara la frecuencia del procesador con la frecuencia de la propia memoria. En consecuencia, existía una menor eficiencia de comunicación entre ambos elementos. Pero tiempo después de esto, si no me equivoco, aparecieron las llamadas SDRAM, las que son básicamente Synchronic Dynamic RAM o memorias dinámicas sincronizadas, que implementaron un reloj encargado de la sincronización de estas en su procesador. Esta memoria es la que se utiliza para construir las memorias RAM de nuestro ordenador. Son las más baratas y son mucho más sencillas de construir que las SRAM, pero lo malo es que son más lentas. Y bueno, básicamente existen varios tipos de memoria de RAM, los cuales voy a mencionar. Tenemos la FPM RAM, que si no me equivoco significa Fast Page Mode RAM. Estas memorias fueron utilizadas o son utilizadas para los primeros Intel Pentium. Su diseño consistía en ser capaz de enviar una sola dirección y a cambio recibir varias de estas direcciones consecutivas. Esto permite una mejor respuesta y eficiencia, ya que no se necesita estar continuamente enviando y recibiendo direcciones individuales. Después tenemos la EDO-RAM, que significa en inglés Extended Data Output RAM. Es la mejora del diseño anterior, la cual era la FPM RAM.
Además de ser capaz de recibir direcciones continuas de manera simultánea, se están leyendo de la columna anterior de direcciones, por así decirlo. Y esto provoca que no haya necesidad de mantenerse a la espera de recibir direcciones, perdón, cuando se envía una de ellas. Bueno, ahora vamos con la BDO-RAM, la cual sus siglas son Burst Extended Data RAM. Es la mejora de la EDO-RAM. Esta memoria era capaz de acceder a varias posiciones de memoria para enviar ráfagas de datos, perdón, en cada ciclo de reloj al procesador. Esta memoria nunca llegó a comercializarse. Bueno, ahora tenemos la Rambus DRAM. Fue la evolución de las memorias asincrónicas DRAM. Estas mejoraban tanto el ancho de banda como su frecuencia. Llegaron a alcanzar hasta los 1200 MHz y en un ancho de hasta 64 bits. Utilizaban un encapsulado RIMM y ya no se usan o actualmente están en desuso. También fueron las que se implementaron en el Nintendo 64. Bueno, ahora voy a hablar de la SD-RAM, que es la memoria de tipo sincrónico. Un momento. Sí, si no me equivoco, sí, para esta. La gran diferencia con las anteriores versiones de la DRAM es que esta cuenta con un reloj interno que es capaz de sincronizar la frecuencia de la memoria junto con el procesador para mejorar los tiempos de acceso y con esto la eficiencia en la comunicación. Ese es el tipo de memoria RAM que se utiliza el día de hoy en su mayoría y existen varias versiones de ella que ahora veremos. Lo bueno también es que no es necesario estarla instalando en pares. Después tenemos la SDR-RAM. Estas son las antecesoras, perdón, de las ya conocidas DDR-RAM, que ya más adelante las voy a explicar, y son de tipo sincrónico, al igual que las SD-RAM. Se construyeron bajo un encapsulado DIMM de 168 contactos y hasta hace unos 13 años por ahí eran las que tenían nuestros ordenadores, ya que fueron utilizados en los AMD Athlon, si no lo estoy pronunciando mal, y los Pentium número 2 y 3, si no recuerdo mal, o 3 y 4, y solamente admitían un tamaño por módulo de 512 megabytes. Bueno, ahora vamos con unas un poco menos conocidas. Tenemos la Fast Page Mode. El nombre de esta memoria procede del modo en el que se hace la transferencia de datos, que también es llamado paginamiento rápido. Hasta hace aproximadamente un año, esta memoria era la más popular. Era el tipo de memoria normal para los computadores 386 y 486, también para los primeros Pentium, y llegó a fabricarse en velocidades de 60 ns, y la forma que presentaban eran en módulos SIMM de 30 pines, si no me equivoco, para los equipos 386 y 486. Y para los equipos Pentium era un poco diferente. Era igual, módulos SIMM, solamente que de 72 pines. Bueno, ahora vamos con ¿cuál era? Un momento. La Single Data Rate Synchronous Dynamic RAM. Perdón, si es que la pronunciación me cuesta un poco. Es SDR-SDRAM. Bueno, es un tipo de memoria que salió por primera vez en 1993 y hasta el día de hoy sigue siendo utilizada. Es una variante mejorada de la memoria SDRAM que mejora la manera en la que se procesa la información de lectura y escritura. También es conocido como Single Data Rate. Significa que se ejecuta con una instrucción de lectura y otra de escritura por cada ciclo de reloj en el procesador. La memoria SDR-SDRAM es básicamente la segunda generación de SDRAM, como ya dijimos, la versión mejorada, y pasó a conocerse simplemente con este nombre cuando se extendió su uso. Ahora tenemos la Double Rate Synchronous Dynamic RAM, DDR-SDRAM. Este tipo de memoria RAM, perdón, por supuesto que hace RAM, pero seguro que
Ya les suena porque es el tipo de memoria que se estandarizó a partir del año por ahí de 2000, si no me equivoco. Y a partir de aquí surgieron las siguientes generaciones de DDR2, DDR4 y demás. Y ahorita explicamos las diferencias. Operó de la misma manera que la SDRAM, solo que el doble rápido. Es decir, es capaz de realizar dos instrucciones de lectura y dos de escritura, ¿sí?, por cada ciclo de reloj del procesador. Aunque es una versión mejorada de la SDRAM, tiene diferentes características físicas, pues se amplían el número de pines, si no me equivoco, va desde 168 a 184. Este tipo de memoria también opera a diferente voltaje, ¿sí?, ya que va de 2.5 voltios frente a los 3.3 voltios de la DRAM. Perdón. Bueno, ahora dentro de este tipo de memoria encontramos varios tipos o varias mejoras, por llamarlas de alguna forma. Vamos a empezar con la DDR2 SDRAM, que es como la segunda versión. Mantiene el mismo número de operaciones por ciclo de reloj, como ya lo dijimos, dos de lectura y dos de escritura. Es más rápida porque es capaz de funcionar a mayores velocidades, obviamente. Las DDR normales funcionan a 200 MHz, mientras que la versión 2 lo hacen a 533 MHz con un menor voltaje, lo cual es muy bueno. Y el voltaje es de 1.8 voltios, si no me equivoco, y también aumentan pines, 240. Ahora vamos con la DDR3, que es la siguiente versión de la R2, perdón, DDR2. Tiene múltiples mejoras con respecto a la segunda versión. Básicamente incluye más velocidad, capacidad y menor consumo de electricidad. El consumo, si no me equivoco, también es de 1.5 voltios y mayor velocidad de funcionamiento con 800 MHz, lo cual son alrededor de 300 MHz más. Aunque tiene el mismo número de pines que la DDR2, estos aspectos hacen que no sean compatibles. Después tenemos la versión 4, que si no me equivoco, en lo que puedo encontrar esto ya es la última. Y bueno, mejora el nuevo rendimiento, por supuesto, comparado con la versión 3. Con mayores velocidades, aquí lo duplica totalmente. Son 1600 MHz capacidades y funciona a menor voltaje, lo cual es un poquito menos bajo, pero algo es algo. Es a 1.2 voltios. Este tipo de SDRAM usa 288 pines, así que tampoco es compatible con los anteriores. Bueno, Nacho, ¿podrías pasar la... Eso, gracias, ¿no? Después tenemos la VRAM. Es como una memoria RAM normal, pero la diferencia es que es como la memoria RAM de las tarjetas de video. Y también que se puede leer y escribir en ella al mismo tiempo. Quiero como hacer un poco de ampliación en este punto, hablar un poquito más porque casi nadie la conoce, o al menos en mi caso yo no la conocía. Es como la memoria RAM del video y bueno, ¿por qué es tan importante, digamos? En el caso de la tarjeta gráfica, coge los datos que necesita para realizar su trabajo, siendo esta la función de este tipo de memoria de video. También las siglas son Video Random Access Memory o Video RAM. También almacena los datos que necesita la GPU. La GPU es Graphics Processing Unit, perdón, para poder trabajar. De hecho, de otra manera, es un tipo de memoria RAM volátil, como todas las RAM que hemos visto, que está diseñada para ser empleada únicamente con tarjetas gráficas. Por lo tanto, su rendimiento es mucho más rápido. En la memoria VRAM se cargan las texturas y los modelos de la GPU, que esta va a utilizar y procesar para crear la imagen después. Por lo tanto, es muy importante que nuestra tarjeta de video posea suficiente memoria VRAM. De no ser así, todos esos datos deberían de almacenarse en nuestras unidades de almacenamiento, por supuesto. En dicho caso, acceder a ellas supondría más lentitud en comparación si lo hacemos con la memoria VRAM. Bueno,
Por ello, cuando se incrementa la resolución o el nivel de detalle en un juego, el nivel de la RAM, perdón, de la VRAM que se consume se va a disparar. El problema que tiene la VRAM es que va soldada directamente al PCB de la tarjeta gráfica, por lo que no se puede ampliar. Eso significa que la cantidad de la que dispone nuestro computador es la que obtenemos cuando compramos la tarjeta gráfica. Y también, si lo pensamos, es lógico, porque supone un problema a largo plazo para el usuario. ¿Por qué? Bueno, porque la tecnología avanza y los videojuegos también. Así que los requisitos recomendados van en aumento. Entonces, si tenemos esta tarjeta gráfica de hace, perdón, una tarjeta VRAM de hace 10 generaciones, vamos a tener que cambiarla totalmente por la VRAM. No lo podemos aumentar. Bueno, con la transición de resoluciones que van como de 480 píxeles a 720, después a 1080 y a 1440 y etcétera, el consumo de VRAM se dispara alarmantemente, perdón. La consecuencia suele ser trágica y como es de esperarse, la memoria llega a ser insuficiente. Y es que en la historia de la tecnología está plagada en casos de que, por ejemplo, hoy tenemos de lo normal, que son alrededor de 8 memorias de 8 GB de memoria de RAM, y ya en un futuro va a ser, por ejemplo, tener 32. Pero bueno, ya terminamos con eso. Y ahora la última, que sería la SGRAM, es Synchronous Graphics RAM. Este tipo de memoria funciona en sincronía con el procesador, lo que significa que espera a la señal del reloj antes de responder, teniendo como beneficio que permitía al procesador ejecutar órdenes en paralelo. En otras palabras, con este tipo de memoria se puede aceptar una orden de lectura antes de haber terminado de procesar una de escritura. Este proceso es conocido como pipelining, si no me equivoco es pipelining, em, pero bueno, no afecta el tiempo que se tarda en procesar las instrucciones, sino que le da posibilidad de ejecutar todas simultáneamente. Perdón. Ese tipo de memoria se utiliza desde el 93 o 1993 y hasta el día de hoy, tanto en ordenadores como en videoconsolas, y casi todos los siguientes tipos de memoria RAM están basadas en este tipo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, espero que les haya gustado y que la exposición haya sido de su agrado.